con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Encantado de poder saludarles nuevamente esta mañana, Dios mediante. Estamos para promocionar la única iniciativa que nos va a liberar de una situación de tanta y tanta incertidumbre. Aspiraciones de un hombre que no obstante no poder cumplir espontáneamente con unas vacaciones, con un periodo de relajamiento hasta personal, sigue queriendo imponer en el Ecuador sus reglas de juego. Encaprichado en el poder, va a tener una respuesta contundente. De lo que se ha enterado en las últimas horas de esta emisora, señoras y señores, el presidente de la República, Lenín Moreno, se apresta a convocar a una consulta popular con todas las interrogantes indispensables y necesarias para terminar con el narciso ecuatoriano, que sea el pueblo. Yo no tengo ninguna otra posibilidad sino de mencionar que ese liderazgo fatal en todos los aspectos, con confesiones que ni siquiera han podido ser justificables y justificadas. Dejó un país postrado con una economía dañada, afectada, endeudada, y sigue tratando de cercar al presidente Moreno con todos los perjuicios que esto está ocasionando desde hace algunas semanas. Bueno, pues el señor presidente Moreno ha decidido convocarnos a todos los ecuatorianos a una gran consulta. Es obvio suponer las cosas que Moreno consultará. Habrá mucha gente que le sugerirá un álbum de interrogantes, de preguntas para el público. Y en esto debemos dejar que la buena asesoría, el propio sentido común del mandatario, funcione a plenitud, en el afán de que el objetivo sea el que todos nos proponemos. Terminar con esto. Aporta, señoras y señores, conforme mencionaba en un comentario editorial, un periodista que ahora está dedicado a dirigir las cámaras de la producción, Roberto Aspiazu, ya nos anticipaba. También soy partidario de
esa información, no partidario nomás, sino me doy por enterado a plenitud de lo que va a pasar con un proceso que finalmente va a llegar a conocimiento de la gente en poquísimos días más, si no horas. Y es una paradoja esto, como decía Roberto, una paradoja, pero la consulta popular que anunció durante la campaña el ex candidato opositor Guillermo Lasso se apresta a ejecutarla el presidente Lenín Moreno. Y el objetivo, decía Roberto, el objetivo es el mismo, desmontar el andamiaje que dejó armado el correísmo para cuidarse las espaldas especialmente, para cuidarse las espaldas y mantener su modelo autoritario. El proceso es irreversible de conformidad a los mensajes del mandatario sobre su compromiso por recuperar la institucionalidad, la democracia y la libertad pisoteadas por el capricho de su antecesor, cuyo narcisismo y obsesión por el poder no han tenido, no tuvieron, ni nunca tendrán límites. Así es Correa. Lo conocemos íntegramente. Y creo que no es privilegio de nadie. Es sentido común de todos los ecuatorianos. Y es una interpretación globalizada, incluso de sus propios partidarios. Así es que a la trampa, una solución, que el pueblo decida. El señor presidente algo dijo de que la decisión popular es la que va a prevalecer. De la siguiente forma lo dijo: Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. La premonición o el vaticinio o el anuncio que estoy formulando nada tiene que ver con este discurso que es de últimos días. Más bien mi fuente es altamente positiva, efectiva, creíble desde todo punto de vista y refiere la decisión, el compromiso que ha adquirido para sí mismo y la convicción que el señor presidente de la República tiene de este momento que vive la República del Ecuador. Bueno, dicen que el inconveniente sería lograr el visto bueno de la Corte Constitucional, todavía bajo la influencia del correísmo. Apelamos a un expresidente de Corte Suprema, como es el doctor Mauro Terán, a quien acertadamente hemos invitado esta mañana. Ayer pudimos reconfirmar esta noticia que estoy dando al pueblo ecuatoriano de que la consulta es un hecho. Está ya en la decisión política y de responsabilidad constitucional. Y yo entendería que la única que tiene posibilidad de administrarla individualmente el jefe del Estado, sin depender incluso de entornos de respaldo ni cosa por el estilo. Quien quiera unirse a esta cruzada tan solicitada especialmente por los ciudadanos del área urbana de todo el país. Van a entender los ciudadanos del área rural. Todo el mundo quiere un cambio, un giro total. Todo está mal. La economía complica las cosas para los que quieren seguir manteniéndose a fuerza de chantajes en la conducción del poder. Bueno, pues ahí tienen caballeros de la Alianza País este desafío.
a preparar réplicas, a preparar respuestas, pero no anunciándonos lo que eventualmente ya han comenzado a manifestar. Fabricio Villamar nos acompaña. Tiene la bondad también el doctor Mauro Terán de acompañarnos. Vamos a ir a conducir nuestra línea telefónica que se abre para Farid Simón, acá muy cerca, en la casona universitaria más prestigiosa de esta parte del país, la San Francisco, donde tiene un compromiso de carácter académico en breves instantes. Pero él está en condiciones de también poder analizar este anuncio que lo estamos formulando con honda responsabilidad. Este es un desafío de todos los que queremos liberarnos de un gobierno que ha tenido los siguientes matices. Doctor Terán, ¿cuáles son ellos? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, asambleísta Villamar. Y buenos días a Farid y a la audiencia de este distinguido medio de comunicación. Gonzalo, la pregunta que tenemos que hacernos siempre los ecuatorianos es si en realidad estamos viviendo un Estado de Derecho. ¿Vivimos o no vivimos un Estado de Derecho? Inclusive la determinación que se hace en la Constitución, se dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué es eso? Nunca se ha podido explicar, porque eso no sustituye a una invocación tradicional que se ha hecho en la etapa republicana, cual es la de que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho. Por eso es que yo he señalado la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Derechos. Es como cuando usted tiene un vehículo. ¿Qué será el Estado de Derechos? Es un vehículo desarmado totalmente, en piezas. Ese es el Estado de Derechos. El Estado de Derecho, en cambio, es el vehículo flamante, ¿no? Viable. Un Estado de Derechos desarmado, ¿para qué no sirve? No sirve para nada. Entonces, desde ahí ya empieza la duda sobre si realmente vivimos un Estado de Derecho. Y recordemos lo que ha sucedido inmediatamente de que se aprobó la Constitución. Creo que antes de llegar al mes de vigencia de la nueva Constitución, ya se produjo el rompimiento total de la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional decidió por sí y ante sí constituirse en Corte Constitucional. Una ruptura porque se violentó todo el procedimiento previsto en el régimen de transición en la misma Constitución. Después hubo otro rompimiento total, cuando se convocó a la consulta popular del 2011, donde justamente se metió la mano en la justicia y se eliminaron las corridas de toros y las peleas de gallos y algunas otras cosas más. Pero fundamentalmente se cambió la estructura del Consejo de la Judicatura para que éste caiga total y absolutamente en manos del Ejecutivo. Esta consulta la hicieron como enmienda cuando se trataba de una reforma estructural porque se cambió la estructura de un órgano de la Constitución, pero la hicieron como enmienda. La Corte Constitucional calificó, como ordenaba el Ejecutivo, de simplemente enmiendas cuando no eran enmiendas y eran reformas. Rota la Constitución. Y las últimas reformas del 2015, cuando se cambia el principio de no reelección por la reelección indefinida. ¿Para qué nos también como enmienda, también le Terán? tramitaron como enmienda en la Asamblea, cuando Sí. esa era una reforma. Pero ¿para qué nos sirve esta historia que usted nos está refiriendo? Justamente para demostrar que realmente no estamos viviendo un verdadero Estado de Derecho. Y en esas circunstancias, yo ¿Desde creo cuándo? que La pregunta sería ¿desde cuándo? yo estoy señalando las circunstancias que han significado la ruptura del Estado de Derecho.
Ajá. Entonces de ahí no hay, En el periodo correísta o de ficticiamente Alianza vivimos. País, ¿estábamos viviendo un Estado de Derecho? Yo creo que no. en No, pues absoluto. no, realmente no es un O sea, Estado de el Derecho. restablecimiento de la institucionalidad republicana es el cometido en este momento del presidente De ahí Moreno. que la Vamos responsabilidad- desde ahí para adelante. Justamente, ¿Cuáles son los la desafíos que responsabilidad- plantea esta decisión histórica del presidente Moreno? ¿Usted cree que se las juega, doctor Terán? ¿Sí? La responsabilidad grande que tiene en este momento el presidente Moreno es la de reinstitucionalizar al país, de reestablecer Eso es lo un que le sistema estábamos pidiendo. democrático. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene que hacerse indudablemente a través de una asamblea constituyente, no queda más. Yo he oído de muchas voces, sobre todo de la oposición, de sectores clasistas, de movimientos sociales que hablan de una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es una consulta y para global, para de lo que yo otra conozco. consulta para eliminar la reelección indefinida. Eso no tiene sentido. No. Yo pienso y invoco a las personas que formulan estas tesis que se pongan un poco a analizar realmente, jurídicamente, si una consulta de estas naturalezas es viable. No es viable. Ninguna consulta para dejar, para terminar los plazos de vigencia, tanto de los organismos correístas como son Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Legislatura. Las consultas en este sentido no son viables. Consultas parciales, dice usted. Sí, porque no son viables porque la Constitución establece dos tipos. Tampoco puede convocar a una constituyente. Entonces Sí el se término medio me parece que es el que agilitará con gran tenacidad, con gran decisión, digamos, y con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, el señor presidente Moreno. ¿Cómo Pero, reciben Gonzalo, esto los académicos? Gonzalo. Permítame consultar a Farid Simons en el Valle de los Chillos. Doctor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fabricio, doctor Terán. Gracias, Gonzalo, por permitirme participar, aunque sea por teléfono. Su programa es el programa de la mañana es un espacio muy importante que tiene el país para la discusión de temas de actualidad, y poder tener, aunque sea el privilegio de participar por teléfono, siempre es un gusto, Gonzalo. Gracias, doctor. Primero, está claro que la institucionalidad en general tiene un signo, una marca. El Consejo de la Judicatura, la estructura de la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, claramente son hechos para el Partido Alianza País cuando era un partido que tenía un líder excluyente que era Rafael Correa. Con el cambio de gobierno y con la evidente ruptura que existe entre los dos, Lenín Moreno está en una institucionalidad o enfrenta una institucionalidad absolutamente desfavorable en sentido más general. Esto no quiere decir que haya personas o haya momentos o haya gestiones específicas que no le vayan a favorecer al presidente o que cumplan con su trabajo simplemente con independencia, lo cual es difícil, pero digamos que hay jueces que han demostrado un nivel de compromiso con la legalidad y han hecho cosas que no se esperaba. O sea, hemos tenido fallos que han sido llamativos en las últimas semanas. Sin embargo, al darse la ruptura, se está poniendo en evidencia lo que ya sabíamos. O sea, yo creo que cuando hablamos de estas cosas son cosas que se han venido repitiendo de manera sistemática todas las semanas, todos los meses, que es de esta institucionalidad hecho a medida de un partido político y no a medida de un país. Con esta idea, con esta lógica que estaba detrás, esta cosa del ideal, de la revolución ciudadana, de la transformación, se tomaron las instituciones. Y después, instituciones tomadas sirven para favorecer, entre comillas, el ideal, o para permitir los abusos, o para permitir la corrupción, como acabamos de vivir. Hay cambios que solamente se pueden hacer mediante consulta, por el mismo candado constitucional, y yo soy de las personas que creen que no se pueden reparar ilegalidades con más ilegalidades, abusos con otros abusos. Cuando se quiere marcar la distancia y tiene que marcar la diferencia, creo que es cumpliendo estrictamente
con las reglas del juego. Entonces, Lenín Moreno tiene una oportunidad histórica de hacer cambios. El alcance de la consulta tiene que ver también con el alcance de la política. O sea, no creo que se pueda jugar todo su capital político Moreno a una consulta en que no tiene la posibilidad de ganar. Y creo que tiene que escoger, a pesar de la dimensión de los problemas, tiene que escoger aquellos temas que son centrales y que son las amenazas más graves a su propia capacidad de gobernar y a un Estado democrático. Yo todavía no creo que Lenín Moreno sea el paradigma de la redemocratización del país. Tengo la impresión que no es así. Sin embargo, sí creo que tenía una molestia sobre cómo se estaba gobernando. Esta molestia que se está expresando en sus declaraciones todas las semanas, que son algunas de ellas muy fuertes. No, ya le digo, no creo que sea un paradigma del demócrata, pero sí creo que tiene una voluntad de enfrentar estos temas, ya le digo que son las amenazas centrales contra él. La primera, esta presencia, esta sombra de Rafael Correa permanente. Yo que voy a parafrasear a Durán, que hizo una entrevista el otro día en Argentina, que era, al igual que el kirchnerismo, el correísmo en algunas personas es una suerte de religión, y está presente y está latente. Nosotros podemos ser muy críticos sobre lo que hizo Correa, pero hay miles y miles de personas que le consideran un salvador. Después hay un tema obvio, hay una estructura, hay un grupo de personas que están involucradas, no necesariamente todos en corrupción, pero también en actos abusivos, que les conviene que el correísmo se reconstruya, porque está en juego, no está en juego una ideología solamente en algunos casos, sino está en juego su propia libertad y su propia forma de vida y su control político. La otra cosa es este famoso Consejo de Participación Ciudadana, que es el espacio, yo siempre he dicho, fue una de las peores creaciones de la Constitución del 2008, de la Constituyente del 2008, pero si no se lo desmonta, sigue siendo la responsable del nombramiento de funcionarios, y claro, el esquema se va a repetir. Así que yo creo que hay que mi sensación es que no se puede gastar su capital político en hacer una gran consulta donde puede perder, sino que tiene que apuntarle a las tres cosas que son la base para seguir hacia adelante. Este es el momento entonces, doctor. Y permítame preguntarle a su compañero de tertulia, aunque sea a la distancia. Yo quiero saludar muy afectuosamente a quien ha estado permanentemente en estos últimos días dándole pelea a la circunstancia. Entonces, Fabricio Villamar, que está con nosotros en el estudio, va a tener la bondad este instante de considerar no la posibilidad, sino la certeza que está anunciando la cadena Democracia. Esta no es una posibilidad, es una decisión del presidente de la República, confiada por una fuente muy importante y en la que cree este medio de comunicación. Al fin, al escuchar a Yala ayer, a las amenazas del trío de personajes que se salieron del partido, que se salieron francamente del gabinete del señor presidente Moreno, él decidió convocar a una consulta popular. Desde el punto de vista de Fabricio, vamos a conocer qué elementos, qué interrogantes de los tantos que enumeró el doctor Terán, este momento son válidos, concretos, necesarios, indispensables para que la historia ecuatoriana cambie. Así de simple. Buenos días, Gonzalo, doctor Terán, buenos días, Farid, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Amigos, amigas, buenos días. Yo creo que el presidente de la República necesita como elemento para poder finalmente tomar el gobierno, Gonzalo, una consulta popular. Yo creo que hay estos 100 días que son tradicionales en la asunción de cualquier espacio en donde puede arrancar con un gabinete que fue constituido con gente que venía desde el correísmo. Pero si en algún momento el presidente de la República quiere gobernar, tiene que limpiar el gabinete de esta gente para poder hacerse del control del gobierno, porque si es que usted hace un recuento en estos 10 días, Gonzalo, no existe
un acto del presidente de gobierno que permita decir que esto está cambiando la vida de los ecuatorianos. Lo que sí tenemos son cambios de forma, ¿no es cierto? Y en estos cambios de forma parecería que la sociedad se está acomodando sin que existan cambios de fondo. Ahora, ¿cuáles son los cambios de fondo que se tienen que dar y cómo se deberían dar? Yo concuerdo respecto de la necesidad de una reforma constituyente, de un cambio constituyente profundo, pero también me parece que es necesario y por responsabilidad con el Ecuador plantear que esto no es posible. Porque una reforma constitucional de profundidad, la convocatoria a una asamblea constituyente, implica la posibilidad de que se vaya con candidatos para esa asamblea constituyente. Y en este momento el presidente de la República es un presidente sin partido. Es un presidente sin partido, sin respaldo de los asambleístas de su partido. Es un presidente cercado, es un presidente detenido, es un presidente preso por las decisiones de los asambleístas que le responden al anterior presidente de la República, ni siquiera a las necesidades del país y ya ni siquiera al proyecto político que en un momento solían representar. Es decir, Alianza País, desde nuestro entender, dejó de ser una alternativa de gobierno de la izquierda para convertirse sus asambleístas en el brazo protector de una banda de corrupción que operó dentro del gobierno en connivencia con empresas extranjeras, captando el Poder Judicial, captando el Poder Constitucional, captando los espacios de nombramiento desde el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo lo que Farid definía muy bien, una constitución hecha a la medida de un partido, pero que adicionalmente lo hicieron elevando a categoría constitucional, Gonzalo, el plan de gobierno de un partido. Imagínese esto, si es que el día de mañana el señor Nebot, presidente de la República, tendrá que gobernar con una constitución que le habla del buen vivir. ¿Él le qué diciendo? Si es que el día de mañana alguien de la izquierda democrática, alguien de la organización a quien yo represento, tiene que gobernar con esta constitución, a eso me refiero con que hicieron una constitución, elevaron a categoría constitucional un plan de gobierno. En efecto, lo que se necesita es una reforma constitucional profunda. ¿Sería un modelo de gobierno más bien? Eso es lo que elevaron a categoría constitucional. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque efectivamente se necesita una reforma constitucional profunda, el elaborar una nueva constitución, ir a una asamblea constituyente. El problema es también alertar respecto de qué pasaría en ese supuesto en las actuales condiciones. El presidente de la República no maneja su partido. El presidente de la República está secuestrado. De hecho, el contacto con las bases de su partido se le acaba de renunciar, se le fueron. Entonces, es un presidente que además, y me parece que en esto, en la semántica hay que ser muy cuidadosos, Gonzalo y amigos. Estamos diciendo que el presidente tiene el 80% del respaldo y yo creo que hay que ser cuidadosos en eso. Yo creo que el presidente tiene un 80% de simpatía. Esta simpatía aún no se ha transformado en respaldo porque no existe nada que respaldar en este momento. Creo entonces que el camino que se va a optar es la consulta. Yo concuerdo con usted. Es una consulta popular. Sí, nosotros es hemos lo que venido... estoy diciendo desde el comienzo, es sí, una señor. consulta. Y en eso hemos coincidido, Gonzalo. No Ahora estamos la cuestión diciendo que hemos convocado o que van a convocar a una asamblea constituyente. Sí, señor. Me pongo en el plural porque Totalmente yo también creo que la consulta popular es Gonzalo, lo que conviene. Hemos coincidido algunos políticos, algunos analistas, algunos periodistas, pero creo que hay que dar el salto siguiente en el análisis. ¿Qué consulta? ¿Consulta para qué? Porque el que tiene la potestad para consultar, en efecto, es el presidente de la República. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es si se consulta lo que el presidente quiere o lo que la República necesita. ¿Y cómo usted puede Y medir en ese planteamiento, lo que la República aspira? Porque nosotros pensamos que si bien se necesita un cambio constitucional mucho más profundo, en esta primera etapa, una primera salida de lo que hemos vivido durante estos 10 años y medio es, por ejemplo, tiene que, y en esto deberíamos tener nosotros niveles de acuerdo con el gobierno, Gonzalo, y me parece que es necesario, por amplitud democrática, ofrecerle al gobierno ecuatoriano la posibilidad de tener gobernabilidad, y la gobernabilidad se consigue no solamente con el diálogo, se consigue con el acuerdo, porque usted y yo podemos dialogar, pero no ponernos de acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de acuerdo que nosotros creemos que tienen que entrar en esta consulta? En primer lugar,
¿tiene que haber reelección indefinida en este país o no? En segundo lugar, ¿sigue siendo la comunicación un servicio público o es un derecho humano? En tercer lugar, ¿será de devolverle competencias a la Contraloría? Porque ahorita queda claro para qué le quitaron competencias a la Contraloría, ¿no es cierto? ¿Será de devolverle competencias a los municipios y a los consejos provinciales para que vuelvan a construir escuelas y colegios? Yo pienso que sí. ¿Con quién debería consultar el señor presidente de la República la integración del cuestionario de la consulta propiamente dicha al pueblo ecuatoriano? ¿Tú tienes una idea? ¿Tienes una metodología adecuada? ¿Tienes una experiencia que pueda ser imitada acá en el Ecuador y que haya ocurrido en algún país de América Latina o de Europa? ¿O simplemente tenemos que ser puntuales en las cosas que más requerimos? Pero la metodología, eso nos puede dispersar. Señoras y señores, aquí está la respuesta de Farid Simons desde la Universidad San Francisco de Quito. Lo primero, creo que hay que alejarse de la socialización como este gobierno entendió estos 10 años y medio, que era simplemente el dar a conocer lo que iba a hacer, sumar gente que escuche, escuchar, oír sin escuchar, no prestar atención a lo que se decía. Entonces, solamente el hecho de que se abra un diálogo de verdad con la oposición, con medios, con académicos, con espacios que generan opinión, con las personas comunes y corrientes, y que efectivamente esa consulta tenga un impacto real en los contenidos y no solamente sea usada para avalar, ya sería un avance increíble de estos últimos años. Porque todo este tiempo se acumulaban números de personas que escuchaban, pero nunca se demostraba cómo esa escucha se convertía en transformaciones concretas. Interrogantes de consenso, ¿cómo establecería o cómo debería establecer? Vuelvo y repito, interrogantes de consenso el señor presidente de la República. ¿Qué ejercicio de consulta previa tendría que realizar? ¿O simplemente él tendrá ya un guión, un libreto de lo que requiere el país? Y por ser de él la responsabilidad política histórica, los ecuatorianos debemos ser respetuosos de lo que él quiera consultar, porque si todos vamos a meter cuchara en idear 150 preguntas de reforma, no, estamos fritos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y va a perder. Así pero es. Yo creo que Fabricio acaba de señalar los temas que son centrales en este momento. O sea, además de los tres que había señalado, que me parece que son esenciales: de eliminar la reelección indefinida, limitar los tiempos de los funcionarios de los organismos de control, eliminar el tema de la comunicación con servicio público. Me parece que es clave, porque sobre eso pende siempre una amenaza a todos los que ejercen periodismo. Y claro, es un derecho. Hay unas expresiones cuando hay servicio público, cuando hay una emergencia, pero no es lo mismo que que la comunicación en general es el servicio público. Me parece que claramente, ya le digo, me parece que Fabricio señaló los principales. Tal vez hay unos temas que uno tendría que discutir, cuál es el alcance futuro de estas expresiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el alcance futuro de cómo es dar el siguiente paso? Porque como todo funciona, estos elementos constitucionales, estos son estudios que se hicieron sobre el tema de la no reforma de las máquinas constitucionales, que se dice, se ponen muchos derechos, se hace una lista inmensa de derechos, pero después se mantiene institucionalidades poco democráticas. Todas las formas institucionales de la Constitución van influyendo entre sí, y a pesar de que se haga un discurso en un cierto sentido, cuando no todas funcionan armónicamente, se suele favorecer la arbitrariedad o la anarquía. Lo que pasa es que el cambio debe hacerse a partir de tres lógicas. La primera, que es la reinstitucionalización en el sentido de quitarle el control de un partido político, y por eso la lista de Corte Constitucional, Consejo Nacional de la Judicatura, Función Electoral y Consejo de Participación Ciudadana es clave. Después, desmontar las condiciones de la corrupción, modificar las competencias de la Contraloría, pero eso pasa por asegurar que el Contralor sea independiente. Me parece que es fundamental.
Después, quitar la mordaza, las amenazas que pesan sobre la libre circulación de la información, que pasa por dos cosas: ley de comunicación, pero fundamentalmente por la declaración constitucional de que la comunicación es un servicio público. Me parece que el siguiente nivel en toda esta estructura debería ser por la lógica del Código de la Democracia, que genera unas condiciones donde Alianza País ha ganado sistemáticamente más escaños que le corresponde. Pero claro, al final del día, si la lista es demasiado larga, se puede diluir porque habrá gente que defienda ciertos temas, pero habrá gente a la cual le considere inaceptable. Entonces, yo creo que al final del día hay una mezcla entre asegurar constitucionalización y condiciones de triunfo. Y el debate público, este debate público, es un debate público que tiene una limitación. Seguramente tiene que hacer un acuerdo general con los partidos de oposición, hay que reinstitucionalizar inclusive el debate político. Los partidos que ganaron escaños en la Asamblea tienen algo que decir, por eso ganaron espacios. No son limitados de piedra. Voy a hacer una especie de consulta abierta. Voy con alguien que escribió el día de ayer el advenimiento de una consulta. Decía el título de su comentario editorial en alguno de los más importantes rotativos del país. La premisa era, o el titular de la opinión era, consulta ad portas. Esto es firme, la decisión es total. Creo que tu enteramiento es anterior al mío, porque tú ya lo tenías, mi querido Roberto Aspiazu Estrada, preparada esta opinión. Pero aquí todo el mundo va a poner su pregunta y ese es mi temor, mi querido Roberto. ¿Aló? Roberto Aspiazu, estaba en línea telefónica, compruébele por favor. Vamos a Guayaquil. Bienvenido, señor abogado León Roldós. ¿Cuál es su impresión? Estamos nosotros asegurando, no a manera de primicia, porque esto se veía venir, pero al fin el presidente de la República se ha decidido convocar a una consulta. ¿De qué características y connotaciones tiene que ser esta consulta que sea viable para la temporada y que no se introduzca en un callejón de discusiones de si es una constituyente como convocatoria, si es una consulta? ¿Qué hay que consultar? 100 preguntas de diferente preocupación de parte de la colectividad, y ahí nos enterramos. Eso puede ser. ¿Qué hay que consultar? Usted es muy práctico, abogado, buenos días. Buenos días, mil gracias. Mi saludo a quienes están formando parte del panel de Radio Democracia y a usted, Gonzalo, que nos están escuchando por Radio Democracia. Mire, yo creo que es una obligación de la sociedad civil que sí ha coordinado en ocasiones algunas acciones, llegar a plantear no más es ya quizás exagerado, no más de 10 preguntas, porque plantear un sinnúmero de preguntas sería una locura. El ideal sería 5 o 6, pero no más de 10 preguntas. Y ahí creo que denos por favor unas 3 o 4 suyas. Pues yo, para comenzar, yo creo que tiene que haber una reestructuración de todas las entidades de control en el país. Perfecto. Porque justamente el vicio que hay hoy día en este ejercicio del poder es la presencia de entidades de control que de alguna manera están puestas solamente para la foto. Y eso no es así, porque más allá de quienes están en la entidad de control, tiene que reestructurarse para que realmente sea el ejercicio del control en el Ecuador. Yo creo que eso es esencial, y también, lógicamente, la designación de las entidades de control. Luego de eso, establecer las prioridades de principios sobre el mecánica que traban. Estamos viendo en el caso concreto de la vinculación del señor Glass, como la impresión, hasta el propio presidente está preocupado y dice: yo no quiero tramas,
no quiero tramas en proceso de investigación sobre la corrupción. ¿Qué está diciendo? Se está refiriendo a algo puntual, a lo de hoy día, cómo se jugó con la credibilidad pública montando un proceso de vinculación que a todas luces es a favor del señor Glass, no para investigar al señor Glass. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, si es posible trabajar, hoy día yo no me aventuro a decir estas son las preguntas de irresponsable, tampoco soy dueño de la verdad, pero sí estoy dispuesto, igual que otros, a trabajar posiblemente lo que podría ser una elaboración y con consulta con sectores, que para llegar a eso, es decir, ponerse un tope. Esas son las preguntas esenciales en el Ecuador. Muy bien, vamos a ver, no se nos vaya de la línea si es tan amable o vuelvo a conectarme con usted en cuestión de instantes. Voy con Roberto Aspiazu, de alguna manera él es un pensador de lo que recoge de parte del sector privado. Las empresas, las cámaras de la producción, ¿qué piensan de una consulta, al fin y al cabo, una consulta popular, con una consulta a la ciudadanía que ha terminado de convencer al presidente Moreno como requerimiento de la República de carácter urgente y concreto? ¿Cómo le parece, Roberto, no esta posibilidad, sino esta certeza? Gonzalo, en realidad tendría que opinar como ciudadano común, porque en Correcto. realidad no es que hemos tenido un foro, una discusión propiamente dicha alrededor de este tema, pero justamente ayer escribí un artículo en El Universo que lo intitulaba Consulta ad Portas, en donde sugería algunos contenidos. Creo que alrededor de ello va a haber acuerdo respecto a que la comunidad empresarial está consciente de que hay temas que tienen que ser objeto de tal consulta con miras a afianzar el proyecto político y la gobernabilidad del nuevo régimen. Yo creo que al haber transcurrido estos primeros 100 días vamos tomando conciencia de esa necesidad. Es obvio que cuando se practicó la reforma constitucional a finales de 2015, mediante el voto de mayoría de Alianza País en la Asamblea Nacional, obviamente hubo temas que debieron haber sido sometidas a ratificación por parte del pueblo ecuatoriano, lo cual no sucedió. En primer lugar, lo relacionado a la reelección presidencial indefinida, de manera tal que ahí tenemos un tema ancla para efectos de cualquier consulta que prevea el presidente Lenín Moreno. Igualmente podríamos incluir lo relacionado a la comunicación como servicio público, sujeto a regulación, control y sanción, tal como ha venido funcionando al tenor de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en 2013. Sí. Lo propio podríamos decir alrededor de la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, como decía justamente en el artículo de ayer, hizo un papel ridículo luego de elegir con máxima nota, o mejor dicho, reelegir al ex contralor Polit, cuando se sabía de antemano que ya había acusaciones que generaban dudas sobre su probidad, integridad, la forma como había actuado. Diría yo también que lo relacionado a los nombramientos que este Consejo de Participación Ciudadana ha venido realizando para efectos de validarlos o no, en cuyo caso naturalmente el nuevo régimen tendría potestad a través de el órgano natural que debería conocer estos nombramientos, que es la Asamblea Nacional propiamente dicha, tal como era anteriormente. Yo creo que al tenor de prácticamente una década de vigencia de la Constitución de Montecristi va quedando en claro que no se ganó absolutamente nada con este cambio. Son antecedentes. Con las designaciones al Consejo de Participación Ciudadana. Amigo Roberto Aspiazu, ten la bondad. El señor presidente el día de ayer parece que ya se calentó, como decimos en Quito, cuando vio un discurso en el que se ponía condiciones o exigencias, encendía exigencias de marca Bruselas, afirmando el caballero que lo hizo, afirmando
el discurso del expresidente Correa, en el sentido siguiente: tiene que ser Moreno un leal y fiel continuador del modelo, valga la redundancia, del modelo político y económico y social de Alianza País. Esa exigencia parece que colmó, y el presidente anoche mismo dio a entender que existiría una especie de obstrucción de la institucionalidad el momento en que le pongan de condición si cumple o no cumple con las condiciones del partido, va el apoyo. De lo contrario, se le quita el apoyo o algo por el estilo. El señor presidente dijo literalmente en réplica lo siguiente: si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. La voz del pueblo va a ser solicitada, la respuesta nacional va a ser pedida, la consulta va porque va, no con ese egoísmo de regímenes anteriores o de líderes anteriores, va porque va, ni cosa por el estilo. Se hace indispensable, este momento se hace vital para el futuro del régimen del presidente Moreno, acudir a una consulta popular. Esto es lo que tú insertas en Consultas Portas, escrito para El Universo, mi querido Roberto. Sí, efectivamente, yo creo que es importante ir a la consulta y cuanto antes mejor. El hecho, como destaco justamente en el artículo, es que el gobierno del presidente Lenín Moreno no tendría asegurados los votos en la Corte Constitucional. Hay que recordar que las preguntas inevitablemente tienen que quedar sujetas a calificación, a visto bueno de la Corte, y como sucede en muchas instancias del gobierno actual, pues hay una división interna y no hay garantía de esos votos para efectos de sacar adelante la consulta. Entonces todo eso obliga a hacer una operación de carácter político para tratar de asegurar la mayoría en la Corte Constitucional. ¿En qué consistiría esa operación política? Perdón. ¿En qué consistiría? Operación política que hay que hacer una gestión para asegurar los votos en la Corte Constitucional, porque de otra manera la consulta no va a tener viabilidad. A eso me estoy refiriendo. Yo sé que a eso te refieres. ¿Perdón? Yo sé que a eso te refieres, pero en la Corte Constitucional yo creo que el presidente Moreno debe haber asegurado algo más, así como en la mayoría de la Asamblea Nacional debe haber asegurado algo más para lanzarse a un anuncio de esta envergadura. Veamos qué dice. Bueno, pero en realidad, Gonzalo, de lo que conocíamos, el anuncio de la consulta se iba a hacer la semana pasada, y eso no sucedió justamente por esta situación particular que estamos comentando, que no hay seguridad de los votos en la Corte Constitucional, lo cual es un paso clave, determinante a efectos de llevar a cabo la consulta. Así que yo pensaría que ese es un tema que se está trabajando, y una vez que esté resuelto, pues se podría proceder al anuncio de la consulta por parte del Ejecutivo. O sea que el partido de gobierno anterior, el partido Alianza País, tiene todavía esta especie de zancadilla institucionalizada, doctor Mauro Terán. Tenga la bondad, necesitamos su opinión jurídica constitucional de suma urgencia. Esto que dice Roberto Aspiazu Estrada, ¿es real? Pues no, si no tiene con la autorización de la Corte Constitucional. ¿Se puede llamar autorización de la Corte Constitucional? ¿Visto bueno? ¿Por qué definieron así las reglas de juego para impedir que un presidente, salvo Correa,
pueda hacer las consultas o convocar a lo que él se le ocurra. En cambio, para los otros, como va a ocurrir en el teatro de los acontecimientos políticos de ahora, vea esta cantidad de inconvenientes que podrían cruzarse, ¿no?, en la intencionalidad del presidente. O el presidente Moreno ya se ha asegurado de, no sé si de la Corte, o no sé si de un apoyo en el Congreso. ¿Qué calcula usted, doctor? Sí, Gonzalo, yo pienso que todavía hay una gran opacidad sobre esta perspectiva. Realmente no se sabe qué mismo se va a consultar. La mayoría de voces apuntan hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Las interrogantes no son de sentido común, que nos demos cuenta lo que hay que consultar y lo que no hay que consultar. Son para de no diversa proyección, Gonzalo, pero el momento que una pregunta tope la estructura constitucional, implique de alguna forma reforma de la Constitución, ya tiene que sujetarse a los procedimientos previstos en el capítulo 9 de la Constitución. Constituyente. No, en el capítulo 9 hay 2 procedimientos para reformar la Constitución. ¿Cuáles son? El uno habla de la enmienda, Ya. que dice el 441, dice la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de las reformas a la Constitución, se realizará uno mediante referéndum, solicitado por el presidente. Pero cuando se le califica de enmiendas, ¿no? La enmienda no es una reforma de fondo. La enmienda es una reforma simplemente a determinados aspectos superficiales de la Constitución. Entonces, lo que ha sucedido en la consulta del 2011, ¿no?, y en las reformas del 2015 es que se calificaron como enmiendas verdaderas reformas. Ahí se violentó la Constitución. ¿Se va a hacer ahora lo mismo? Se va a calificar, por ejemplo, si se quiere eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, se le va a calificar como que es una simple enmienda. Cuando se cambia, se trataría de una reforma porque se va a cambiar la estructura del Estado. Es lo que tenemos que analizar a fondo. No es cuestión de decir nomás vamos a ese tipo de constitución. ¿Y ellos por qué lo hicieron? Claro, la Corte Constitucional, por disposición en ese momento política del presidente Correa. Es clarísimo, clarísimo. Ahora, que la Corte Constitucional está un tanto suelta, digámoslo así. ¿Fue un abuso de Correa? Claro, abuso total. Es la metida de mano en la justicia desde todo punto de vista. Impuso en la Corte Constitucional que reformas constitucionales se tramiten como simples ¿Solo él enmiendas. puede ser un abusivo? ¿En qué sentido? Claro, porque dice que fue un abuso. Lo que él cometió. Es que el señor mantenía todos sus poderes. Por eso le pregunto. Era el Luis XIV del Estado ecuatoriano. el Estado y entonces yo. podía ordenar a la Corte, decir, tramiten estas reformas como enmiendas. Y así sucedió. Las tramitaron como enmiendas. Lo grave, ya digo, es que los candados constitucionales funcionan duramente. Y todos los procedimientos, sea de enmienda o sea de reforma parcial, que son los únicos que establece, tienen que someterse a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional determina si el procedimiento es tal o cual, y lo someterá. Está controlada, la única consulta, Gonzalo, está controlada hasta este momento a plenitud por parte del partido de gobierno, la Corte Constitucional. Sí, justamente de los efectos de estas consultas que se han realizado, es obvio que la Corte Constitucional se ha convertido en eco del Ejecutivo. Es un candadazo imposible. Es fuerte, por eso digo, la única consulta que no tiene nada que ver la Corte Constitucional es la que se refiere el artículo 444. ¿Qué dice? Dice, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular.
esta consulta popular podrá ser solicitada por el presidente, o sea, él solicita directamente por el presidente, puede utilizar por el presidente o presidenta de la República, o por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Hay una parte de este artículo que sí vale la pena resaltar. Dice, la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes, o sea que quien pide la consulta para convocar a Asamblea Constituyente, él determina cómo se van a elegir los representantes, quiénes van a integrar la Asamblea y la forma en que esto se va a llevar adelante. ¿No cree, Fabricio, que este es el camino que ha escogido el señor presidente y sus íntimos? Me refiero al presidente Moreno, obviamente. Y Gonzalo, la potestad de convocar a una consulta y de lo que estamos planteándonos en este momento, que esa consulta entre otros incluya, él. Sí, que esa consulta incluya, por ejemplo, la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, es lo que estábamos comentando hace un momento. Ahora bien, yo le decía hace un momento que si bien este es el camino, en primer lugar, para la República, para retomar ciertos senderos de institucionalidad, también advertía lo complejo que es para el presidente de la República, sin manejo de partido, Gonzalo. Porque ¿cómo va a convocar una asamblea constituyente si no controla su partido? Va a convocar una asamblea constituyente para que el anterior presidente venga y le gane por puesta de mano. Entonces, sí me parece que también hay que vigilar el entorno político del momento. Es decir, a todo el mundo le puede sonar fantástico que se haga una convocatoria a una asamblea constituyente, pero en el momento en que se encuentran con que toda la maquinaria de Alianza País controla, desde el Consejo Nacional Electoral que estaría al frente de ese proceso, desde las bases que son alimentadas por los subsidios, por los bonos, desde toda la burocracia metida durante la última década, entonces la gente va a comenzar a pensar dos veces este proceso, que si bien jurídicamente sería lo mejor que le puede pasar al Ecuador, políticamente no creo que el presidente esté dispuesto a jugarse ese riesgo. Por eso. A ver, la Corte Constitucional es el inconveniente. ¿Tiene cómo salir de eso, mi estimado Roberto? Vuelvo con usted en breves instantes. Roberto Aspiazu. Sí, Gonzalo, yo pienso que debería conseguir de una manera u otra los votos el gobierno para dar luz verde a la consulta. De otra forma, esto se constituiría un verdadero cuello de botella. Creo que las circunstancias están obligando al presidente Moreno a dar este paso y no demorarlo, porque en la medida que eso suceda, obviamente el manejo político se le va a complicar, la gobernabilidad es lo propio, acordarnos también de que independientemente de este factor político que tiene que resolver, tiene entre manos también una situación económica crítica, según ha anunciado y ha reconocido, pues a diferencia de lo que antes se decía de la mesa puesta. Y quiero destacar también un elemento de análisis que creo que es muy importante y destacar es que, tal como sucede en la Corte Constitucional, también se está evidenciando una profunda división del bloque parlamentario de Alianza País, porque de haber sido posibilidad de la facción dura de los radicales de Alianza País, ellos no hubieran dado paso a la solicitud de la Fiscalía para procesar al vicepresidente Glass. Ellos realmente hubieran preferido bloquear esa posibilidad. Pero como más o menos se manejan cifras en el orden de 41 legisladores que estarían todavía con Correa y 33 con Lenin del bloque oficialista, obviamente para que se haga una mayoría de los leninistas sumados a los 63 votos de la oposición, obviamente se optó por un pronunciamiento unánime en favor de la solicitud de la Fiscalía, pero en política es muy importante tener una lectura cabal de qué es lo que está sucediendo ahí en esa instancia también. Están muy divididos y creo que ese ya es un proceso que no tiene, es irreversible. Una mayoría en la Asamblea, una mayoría construida recientemente y desconocida por nosotros, una mayoría que se haya levantado
el señor presidente se haya levantado en el mejor uso de ese término, haya logrado consensuar, organizar, establecer una mayoría nueva y distinta. Eso le permitiría trasladar esa mayoría cameral a una mayoría en la Corte Constitucional. No, Gonzalo, por una razón básica. La Constitución que hicieron en Montecristi, cuando calificaron al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, pusieron a la Constitución, a la Corte Constitucional por encima de todo. Tan es así que la Asamblea no puede interpelar a los miembros de la Corte Constitucional. La Asamblea no puede procesarlos por las gravedades de lo que dicten o dejen de dictar. Entonces, si hay un órgano intocable en la Constitución, es la Corte Constitucional. Marca mera. Sí, señor, dejada marca por... mera. Nosotros... Pero él ideó esa... ¿Recuerdan ustedes las conversas que... Gonzalo, nosotros hicimos un análisis ya en mi despacho de quiénes conforman la Corte Constitucional y cuál es el histórico de donde han venido laborando. De los 9 miembros de la Corte Constitucional, hay 7 que vienen de Guayaquil, 1 que viene de Cuenca y 1 que viene de Quito. Entonces, los que vienen de Guayaquil representan a las líneas que conducían el gobierno en los últimos 10 años y medio anteriores. Son imposibles de interpelar y por lo tanto, si es que en manos de ellos está dar el visto bueno para una consulta que quisiera el presidente de la República, habrá que ver la capacidad de manejo del presidente para poder influir sobre los miembros de la Corte. Sin embargo, y esto es lo que me parece que tiene que ser el eje de la discusión de los próximos días, ojalá semanas, Gonzalo, es qué es lo que tiene que tener esta consulta. Disculpe. Déjeme redondear la idea porque lastimosamente me tengo que ir, Gonzalo, pero quería, no quería irme, no sería irresponsable sin dejar la idea completa. Creo que es importante que el presidente no mande la consulta que el presidente quiere. Creo que es imprescindible que el presidente mande la consulta que el Ecuador necesita. Y para esto se necesita tener apertura para poder entender qué es lo que quienes estamos también ejerciendo en la política. Desde los otros lados que no somos Alianza País, algo tenemos de razón también. Y por lo tanto queremos buscar un gran acuerdo de gobernabilidad con el presidente. Él a nosotros no nos ha invitado a ningún diálogo, pero nosotros creemos que es necesario por la salud de la democracia ecuatoriana, decirle al presidente, vea, si usted quiere transformar el país en términos de las consultas que yo le planteaba hace un momento, Gonzalo, cuente con nosotros. Y vamos a dejar esas preguntas en la Corte Constitucional, todos. O sea, la gente que quiere el cambio en este país, hay gente que quiere el cambio también desde Alianza País, y supongo que hay que consolidar todo este espacio para que la consulta represente lo que quiere el Ecuador, no solo lo que quiere el presidente de la República. Gracias, doctor. Farid Simons, ¿usted qué opina? Estoy de acuerdo con Fabricio, yo me sumaría plenamente a sus palabras. Creo que la clave de la viabilidad de una consulta no pasa por una asamblea constituyente, que además tiene un altísimo riesgo de que se represente nuevamente Alianza País de ahí. Estamos hablando de una consulta popular con el apoyo masivo de la ciudadanía. El apoyo al presidente, a su presidente, que en este momento es un líder que goza del afecto, de la confianza, de la credibilidad del 80% de los conciudadanos. El 80% no puede luchar contra... ¿Cuántos son de la Corte? 9. Aunque estoy convocando a una anarquía, pero tampoco nos pueden envolver estos viejitos. ¿Cuántos son? 9 son, ¿no? 9. Perdonen por así tratarlos, pero han sido contratados justamente para defender estos prejuicios de ordenamiento constitucional del partido del que nos queremos liberar. La mayor parte, el 80% de los ecuatorianos, ¿estoy diciendo la plena o estoy exagerando? Le pregunto a León Roldós, en Guayaquil. Tenga la bondad, León. Sí, muchas gracias.
nuevamente mi reiterado saludo y aprecio a los intervinientes en el panel. Mire, yo personalmente creo que esta es una hora de hacer conciencia en todos los espacios, no solo en la calle, sino también la academia, los estudiosos de derecho, porque yo creo que hemos llegado por lo menos a esta trama de que se lo vinculo, o se lo quiere vincular a una instrucción a Glass, es gracias a la presión de los sectores sociales y de los académicos y los abogados que de alguna manera han opinado. O sea, si fuese por la sola voluntad de Vaca o de Alianza País, no se habría llegado a aquello. Entonces, también en la misma línea tenemos que trabajar lo de la consulta, para hacer conciencia, como le dijimos hace unos minutos, y veo que hay coincidencia de quienes están en el panel, que esa consulta tiene que ser de preguntas calificadas, una pregunta que nazca de consenso. Ya vemos algunos ecuatorianos que podemos trabajar para esos consensos. Yo creo que si las preguntas son bien elaboradas, no habrá corte constitucional que lo detenga, no, imposible. Pero todo eso depende de la calidad con que se trabaja, es decir, no la anarquía de meter 100 cosas en el saco. Por ejemplo, yo pongo un elemento que es fundamental, el abuso de las leyes orgánicas. En el gobierno de Correa, cualquier ley que le interesaba era orgánica, contra todo principio doctrinario lo que es una ley orgánica. ¿Por qué? Porque para reformarla se requería una mayoría calificada de más del 50% de la asamblea. Cosas como esas son una aberración jurídica de la institucionalidad de los principios. Pero son 10 preguntas, no más de 10 preguntas. Casi hay que rechazar a lo que quiere solucionar todo en la consulta. La consulta va a marcar una guía, un camino, y en ese camino es que debemos trabajar. Roberto Azpiazu, tenga la bondad. Yo coincido igualmente con quienes me han precedido en el uso de la palabra, y a manera de corolario también sumarme a la necesidad de convocatoria a una consulta popular. Los contenidos, en realidad, yo había barajado, pensado alrededor de 5 o 6 preguntas. Veo que León estima que de pronto podrían ser tanto como 10. Eso tiene, desde mi punto de vista, el inconveniente de que de pronto el debate, la discusión sobre los contenidos específicos se puede diluir un tanto, pero de una manera u otra creo que lo fundamental es que coincidimos plenamente en la necesidad imperiosa de que se convoque una consulta popular de manera perentoria para efectos de asegurar la gobernabilidad del nuevo régimen, de que el presidente Lenín Moreno pueda llevar adelante su programa de gobierno, igualmente llevar a cabo un plan de reactivación económica que fundamentalmente al factor político se torna absolutamente indispensable, y en esos términos tenemos que avanzar lo más rápidamente posible. Considero que el anuncio respectivo no debe demorar, y de una forma u otra hay que asegurar los votos en la Corte Constitucional, en donde coincido plenamente con León Rodós en el sentido de que a nivel de opinión pública va a haber una presión muy fuerte sobre los miembros de la Corte a efectos de que no se conviertan ellos en un obstáculo para dar paso a la consulta. Mauro Terán, señor doctor, tenga la bondad, si es que la Corte Constitucional no permite, haciéndose eco, recibiendo la disposición del bando más sectario del partido Alianza País, ¿no es cierto?, y obligan al presidente Moreno a que obedezca prácticamente lo que ayer le dijo uno de sus ex coidearios o coidearios hasta este momento. Él tiene que ser un leal y fiel a los mandatos y quereres, aspiraciones y obligaciones que le imponga el partido de gobierno. Él no puede salirse de eso. ¿A usted le parece que es un acto democrático? Que le obliguen, tiene que defender, ser leal, ser fiel a nuestro modelo económico, político, social. Nuestro modelo es el que impera en este país, sea quien fuere el presidente de la República. El 80% de los adherentes a Moreno dirán, ¿cómo así? Pues, ¿usted no diría lo mismo,
Perdone, doctor Mauro Terán. Gonzalo, el daño causado a la institucionalidad del Estado en Montecristi es tremendo, es gravísimo ese daño. Y no va a ser fácil salir de esta amalgama de instituciones que generan un totalitarismo. Yo pienso que es el momento ya en que el presidente Moreno adopte decisiones políticas, que vaya ya consolidando una base política, un proyecto político, y en función de ese proyecto político tomar las decisiones, sea para consultas, aunque una consulta popular para enmendar 3 o 4 cositas, con remiendos no vamos a salir de esta cosa. ¿Cómo rompe los candados? Por eso digo, primero él tiene que consolidar una base política y un proyecto político para saber a dónde va. ¿En función de ese proyecto político? Le estoy diciendo que tiene el 80% y todos los encuestadores. No es suficiente. En eso, como dijo Fabricio, no es realmente una base política con la que se puede contar. Es simpatía. 80% de simpatía no equivale a un 80% de militancia política. El momento que tenga una gran militancia política en función de su proyecto político, ya sabrá entonces qué consultar, o si es necesario ir a una asamblea constituyente, porque él ya sabrá qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que proyectar y quiénes van a integrar esa asamblea constituyente. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta quién es mayoría? ¿Los morenistas o los correístas? Eso no se, es decir, detenerse en este momento a valorizar quiénes son las mayorías es irrelevante. No, lo fundamental... En términos de militancia, digo, ¿cómo se puede dar cuenta o son las reglas de juego del partido las que deben predominar? Pero esas reglas de juego, usted sabe con nombres y apellidos quiénes se están manejando. Por eso señalo, Gonzalo, el presidente Moreno... ¿Han consultado Moreno, a la militancia de Alianza País? ¿Qué quieren? Tiene que tener su proyecto político ya deslindándose de lo anterior. Deslindándose, inclusive están ya prácticamente aislándolo. Entonces es necesario ir consolidando su base política. Porque y su su proyecto político es que él sale en el afán de mantenerse. Es un reo, pues, ¿no? El presidente en este momento es un reo de la institucionalidad correísta. Mientras esa institucionalidad de Montecristi esté vigente, es un reo. Inclusive esa institucionalidad mantiene las puertas abiertas a la corrupción. Entonces, ¿cuál es la salida para Moreno? Empezar a consolidar una base política, consolidar un proyecto político en el pueblo ecuatoriano. Como él mismo dice, pero en el poder popular. En la avenida de los Chiris no va a tener éxito. No, sí puede ir consolidando un proyecto político, abriendo el diálogo a muchos sectores, sobre todo a sectores sociales. Por ejemplo, ya debió haber derogado el decreto 16. Es muy importante. ¿Alguien me silba? ¿Será? ¿Estarán alguien me están revisando las líneas, por favor? Es posible que quiera decirnos algo final y muy importante, Roberto Aspiazú. Roberto, ¿estás en línea? No, ya despedimos. Muy bien. Muchísimas gracias, señoras y señores, pero qué buena nota anunciar la presencia del asambleísta Pavel Muñoz, miembro nato de la cúpula del partido Alianza País. Naturalmente que nosotros le hemos invitado a que tenga la gentileza de explicarnos todo lo que está elaborando como salidas para la circunstancia compleja de orden presupuestario y de orden económico. El modelo como que no ha dado el resultado para estas épocas de vacas flacas, y hay que entender y preguntar, fundamentalmente averiguar cuáles son las políticas que él tiene en mientes ejecutar desde una comisión donde tiene amplísima mayoría. Entonces, el análisis presupuestario, el análisis económico con Pavel Muñoz,
en breves instantes y por ahí pues naturalmente nos referiremos un poco al tema por su condición de líder del partido, del ex partido de gobierno, porque ahora está otro presidente y ya no podemos decir el partido de gobierno. Él me volverá a discutir de qué es el partido de gobierno o el partido gobernante, es Alianza País. ¿Usted qué opina de eso, constitucionalista? ¿Quién es ahora el líder del partido que está gobernando? Pues pienso que sigue siendo Correa y pienso que va ya a encabezar la oposición a Lenín Moreno. Está resueltamente ahora es el partido de oposición. Ahora es el partido de oposición. Entiendo que desde estas últimas horas sí, hay señor. mucha tela que cortar, sí, y viene naturalmente Pavel Muñoz a los micrófonos libres de la cadena Democracia. Señoras y señores. Yo creo en la radio, creo en la verdad.